¿Qué tal? ¿Cómo están? La Cisterniga se une a las localidades de Medina del Campo, Laguna de Duero, Arroyo de la Encomienda y Valladolid capital en los convenios firmados con la Junta de Castilla y León para que sus agentes vigilen las cuarentenas de los vecinos afectados por COVID y que hayan tenido también un contacto estrecho. Pero no solamente se va a endurecer esa vigilancia, también las sanciones por saltarse las cuarentenas van a ser muy caras y muy ejemplares. Al ser el rastreador autoridad sanitaria, el incumplimiento de esa orden que el rastreador le da de aislamiento o cuarentena se considera infracción grave. Por lo tanto, la sanción mínima a la que está sujeta una persona que incumple esa orden es de 3.000 euros. Los autónomos también son damnificados por la crisis, por eso piden ayudas para poder seguir con su negocio abierto. Hoy se han concentrado en la Plaza Fuente Dorada de Valladolid. $40 millones de ayudas directas, exención de alquileres en un 90% y cheques de hasta 300 euros a pymes y autónomos que hayan dejado de ingresar por no poder trabajar. Son las propuestas que llevarán mañana al Pleno de las Cortes los procuradores socialistas para aliviar la situación económica del sector de la hostelería. Cantolagua. Ante un Primera División. Sevilla. Real Valladolid, Club de Fútbol. Bueno, pues parece que no nos ha hecho mucha ilusión tener que jugar contra un Valladolid de primera. Bueno, se esperaban un equipo un poquito más potente, un Villarreal, un Atlético de Madrid, es comprensible, pero luego su presidente en alguna declaración pública ha dejado muy claro que les hace mucha ilusión recibir al Real Valladolid. Hablamos del Cantolagua, equipo de tercera división navarro, el 15, 16 o 17 de diciembre, esa primera eliminatoria para el Pucela. En Sangüesa, que ya sabemos dónde está. Efectivamente. Comenzamos. El caso de Serrada, donde hay dos poblaciones que son Matapozuelos y Valdestillas, donde en los últimos días han tenido un incremento de casos, pero en entornos parece que delimitados por parte de los rastreadores. Una situación similar es en Nava del Rey, pero que ya ha doblegado a la curva y ha tenido una caída de casos en la última semana muy relevante. Y la zona básica de salud de Íscar, que vuelve a tener un dato un poco más alto. Ya lo han escuchado, son 3 los pueblos de la provincia los que presentan una situación peor con respecto al resto en lo que a positivos se refiere. Lo cierto es que ahora mismo ninguna zona básica de salud de la provincia de Valladolid destaca por su alto índice de contagios. La tendencia es al descenso de casos de forma leve, lo que se considera resultado de las medidas puestas en marcha como el toque de queda o el cierre hostelero. Y eso sí, mucha atención, porque a partir de ahora las personas que tengan que guardar cuarentena en casa por tener coronavirus o por ser contacto directo de algún contagiado tendrán multas de 3.000 euros como mínimo si se demuestra que se han saltado el aislamiento y han salido de su domicilio. Son medidas más contundentes con las que se pretende atajar la expansión del coronavirus en nuestra provincia. La Cisterniga se une al grupo de municipios donde habrá una vigilancia especial para controlar que los vecinos afectados por coronavirus o sus contactos directos cumplan de forma escrupulosa con la cuarentena domiciliaria que tienen que guardar. Con este convenio que se acaba de firmar, los agentes que hacen las veces de policías locales tendrán la identidad de las personas que deben guardar esas cuarentenas. La información provendrá de los rastreadores que hagan sus rondas diarias para saber si los contagiados y sus contactos están en casa o no. Quienes no cumplan con la cuarentena serán multados y ahora la sanción aumenta notablemente. Al ser el rastreador autoridad sanitaria, el incumplimiento de esa orden que el rastreador le da de aislamiento o cuarentena se considera infracción grave. Por lo tanto, la sanción mínima a la que está sujeta una persona que incumple esa orden es de 3.000 euros. La Cisterniga está por debajo de la media provincial en cuanto a casos de coronavirus entre su vecindario. Aún así, en las últimas semanas ha habido varios botellones juveniles que se quieren cortar de raíz. Al estar tan cerca de Valladolid y
y no tener tanta presencia policial como tiene la capital, pues muchos jóvenes deciden subirse en el medio urbano, en el transporte urbano, lo tenemos cada media hora, se suben y sí que hay afluencia de jóvenes durante el fin de semana. Los chavales son muy tecnológicos y en cuanto ven una lucecita azul hay escapada. Pero bueno, sí que ha habido, hace semanas, sí que ha habido una intervención en una de las bodegas donde se recogieron bastantes multas. Las próximas semanas, Tordesillas también firmará el convenio especial de vigilancia de cuarentenas que ya se aplica en los municipios de más de 20.000 habitantes, en Medina de Rioseco y ahora en la Cistérniga. Toda precaución parece que es poca, ya tenemos una sugerencia más de seguridad. La última de los expertos, guardar silencio en el transporte público para reducir el contagio de COVID-19 por aerosoles. Subimos al autobús y nos encontramos carteles donde nos piden que guardemos silencio. Medidas de seguridad, me parece bien. No es problema tampoco estar callados 15 minutos o lo que dure el trayecto, ¿no? Lo hacen para minimizar la transmisión del coronavirus. Pedimos y recomendamos que no se hable, en la medida de lo posible, dentro del autobús porque habrá menos aerosoles, digamos, en suspensión dentro del habitáculo. Un informe elaborado por científicos españoles alerta de que el virus se contagia por vía aérea en la mayoría de casos. Puedes hablar cuando bajes. Me parece bien la idea de no hablar por lo de los aerosoles, como dicen. Aquí nos explican cómo influye el volumen de nuestra voz. A más volumen, más cantidad de aire que echamos hacia el exterior. Si yo estoy contagiada y grito, esos aerosoles se extienden muchísimo más. Tanto que pueden llegar hasta más de 2 metros de distancia. Gente que no se da cuenta y va gritando por la mascarilla, habla más fuerte. Me parece bien que pongan alguna norma para ello, para el silencio. Así que si pueden, aplacen las llamadas. Que no tiene mucha inconveniencia, pues sí que podría esperar. Y mantengan este silencio en el transporte público. Será un respiro para nuestro bolsillo. El Boletín Oficial del Estado publicaba hoy el nuevo precio máximo de las mascarillas quirúrgicas desechables, 72 céntimos la unidad, tras reducir el IVA aplicado a estos productos del 21 al 4%. Antes el precio máximo era de 96 céntimos. La pandemia se vive en silencio y muchas veces en soledad en los pueblos más pequeños de la provincia. En Rubí de Bracamonte y Fuente el Sol, en las últimas semanas ha habido un importante aumento de positivos. Es raro encontrarse vecinos por sus calles. Sus habitantes han decidido autoconfinarse. En los pueblos todo se sabe y aunque no tienen datos oficiales, los vecinos se han ido enterando del aumento de casos de estas últimas 2 semanas por el boca a boca. En un pueblo pequeño es normal, siempre hay alguien que te dice pues quién ha salido. Pues yo creo que hay más de 7 me parece. Los ayuntamientos no han impuesto el confinamiento, pero sí han recomendado a sus vecinos que se queden en casa. Yo no salgo nada más que aquí al comercio y luego voy a casa y ya no salgo todo el día. Todo el día en casa metido. Yo tengo un suegro de 92 años y no sale de casa. Yo no salgo, O sea que a por pan aquí y ya acabé de salir. Así es el día a día en ambas localidades desde hace un par de semanas, dado el aumento de casos positivos que se está registrando. Las calles están vacías porque los propios vecinos han decidido quedarse en casa dado su miedo. Yo tengo mucho miedo, sinceramente, mucho miedo. No puedes estar tranquilo. Para no tener miedo, hay que tener un poco de cuidado por lo menos. Al parecer, la mayoría de los casos no reviste gravedad y tan solo 2 personas de Rubí están hospitalizadas debido a que el coronavirus ha agravado afecciones anteriores. €40 millones de ayudas directas, exención de alquileres en un 90% y cheques de hasta 300 euros a pymes y autónomos que hayan dejado de ingresar por no poder trabajar. Son las propuestas que llevarán mañana al Pleno de las Cortes los procuradores socialistas para aliviar la situación económica del sector de la hostelería. Una inyección de ayudas directas. El PSOE reclama a la Junta que cumpla con su responsabilidad para dar respuesta de manera inmediata a las demandas de diferentes sectores. Con estas ayudas, muchos establecimientos podrían hacer frente a los gastos más comunes. Una línea de ayudas con una resolución de manera inmediata, convocadas antes de finalizar el mes de noviembre y con una partida
nunca inferior a 40 millones de euros. Los socialistas, tras una reunión con los hosteleros, cifran estas ayudas en 8.500 millones de euros y piden un esfuerzo colectivo para dar solución a estos problemas. Por nuestra parte, consideramos que todas las administraciones tienen que tener un compromiso con las ayudas en este sector tan perjudicado. Denuncian además el poco interés de la Administración regional en el pago de subvenciones, que en muchos casos afirman han ido asociadas a créditos bancarios. Advierten que están en riesgo la vida de miles de familias de la región. Por lo tanto, estamos hablando de un sector productivo que debemos proteger, porque detrás de estas empresas, detrás de estas familias hay personas que necesitan comprar el pan y pagar la luz y el gas en sus casas. La Junta de Castilla y León, desde que comenzó la crisis, no ha pagado un solo euro a las empresas ni a los trabajadores del sector. Este paquete de medidas ofrecidas por el Partido Socialista se incluyen dentro de una proposición no de ley que será debatida mañana en las Cortes y a la que esperan, afirman, se sume el gobierno de coalición que preside la Junta. Los autónomos también exigen a la Junta medidas concretas para poder seguir trabajando. No quieren cerrar y piden que no se les criminalice por una crisis de la que ellos también son víctimas. Quieren trabajar. Los autónomos exigen a las administraciones que les permitan seguir con su actividad para no tener que cerrar. Y piden además no ser criminalizados. Nos están abocando a la ruina. Hay gente que se ha suicidado. No me lo invento yo. Hay noticias de otras comunidades que así lo están diciendo. Estamos recibiendo simplemente malas palabras, malos modos, culpándonos a todos de la pandemia. Que un establecimiento baje la persiana, afirman, supone un duro golpe para la situación económica de todo el país. Si nos cierran, esto repercute al final en toda la economía. Hay gente que se va al paro, hay ERTEs, el ERTE no podemos asumirlo totalmente nosotros. Muchos se quejan de unos cierres que nos dicen no responden a la realidad sanitaria y no entienden la disparidad de criterios de las distintas administraciones. Los comercios somos los que menos cifras estamos dando de contagios, cualquier tipo de negocio. En Madrid tienen un horario, en Castilla tienen otro, en Asturias tienen otro, en Cantabria tienen otro. Yo creo que es que no saben lo que hay que hacer. Seguirán concentrándose hasta que la Junta de Castilla y León se reúna con ellos para ofrecerles una solución. Otro de los sectores más castigados durante esta pandemia es el ocio, donde actualmente se incluyen gimnasios y centros deportivos que han tenido que cerrar sus puertas con las últimas restricciones del Gobierno regional. Este fin de semana también se han registrado concentraciones en más de una veintena de ciudades, entre ellas Valladolid, para pedir que se les considere centros de salud y puedan así retomar su actividad. Convocadas por la Asociación Española de Fitness Funcional, unas 150 personas se concentraban en la Plaza Mayor de Valladolid contra el cierre de los gimnasios y centros deportivos. Lo que queremos es que se nos considere salud y no solamente ocio, porque creemos que en este momento en el que estamos viviendo, con esta pandemia, el hacer deporte es una actividad esencial, debería considerarse así. Y así poder seguir trabajando con todas las medidas de seguridad, porque según la estadística apenas se han registrado contagios en estos centros. Y el Ministerio de Sanidad dice que en los centros deportivos ha habido un 0,28% de los contagios. Eso es apenas nada. Y critican que las autoridades hayan tomado la decisión de cerrar el sector deportivo sin diálogo. Un negocio pequeño y local y nosotros damos trabajo a 17 personas. Imaginaros grandes centros deportivos que dan trabajo a más de 100, 120 personas y ya no solo las personas que damos directamente, sino distribuidores, empresas que fabrican material deportivo. O sea, realmente es un mundo muy grande. Las cuentas son muy sencillas, tú tienes todos los gastos y no tienes ningún ingreso. Entonces, los gastos que cada uno tenga, ya sean créditos hipotecarios, alquileres de instalaciones, personal, luz, y aparte hay que sumar que vivimos de ello y que tenemos nuestros gastos personales, nuestras hipotecas de casa, comemos, nos tenemos que alimentar. Reivindican que el deporte es una actividad esencial que no solo ha ayudado a sobrellevar mejor el confinamiento, sino que además se recomienda para evitar enfermedades. Mientras tanto, los ayuntamientos siguen atajando como pueden los golpes de la crisis, pero no todos tienen la capacidad necesaria para afrontarlo. Es el caso del Ayuntamiento de Tordesillas, que ha decidido suscribir un convenio de colaboración con Cruz Roja por valor de 60.000 euros. La Asamblea Local de la localidad se encargará de administrar la ayuda necesaria.
No han pasado los efectos de la primera ola de contagios y con la segunda encima, las necesidades se desbordan. Un ayuntamiento como el de Tordesillas no tiene toda la estructura de atención social necesaria. No tenemos ni personal para hacer una valoración de las familias necesitadas, ni tenemos personal cualificado como asistentes sociales para hacer su trabajo, ni tenemos tampoco personal para hacer el reparto. Por eso canalizan su ayuda a través de estos dos convenios, un ordinario de 4.600 euros y el más importante, 60.000 euros, para hacer frente a los efectos económicos y sociales de esta crisis. Para cubrir sus necesidades básicas de alimentación, de productos de higiene y de suministros básicos como la luz, el agua o la calefacción. Apoyar a la infancia a través de la compra de material didáctico y material escolar que se va a desarrollar en las librerías de Tordesillas. Con esta ayuda se atenderán las necesidades en Tordesillas y en los 38 municipios de la comarca que abarca la Asamblea de Tordesillas. Datos de febrero, la Asamblea Comarcal de Tordesillas estaba atendiendo en torno a unas 80 familias de manera mensual, más o menos unas 230 personas beneficiarias eran en ese momento. En el mes de noviembre estamos atendiendo a 155 familias, en torno a unas 430-440 personas beneficiarias. También vamos a apoyar a las personas mayores a través de las llamadas que desarrollamos a las personas mayores para, bueno, pues lo que hemos señalado, combatir la soledad. 15 voluntarios estables hacen posible este trabajo desde el inicio de la pandemia. Pronto no darán abasto. Y hoy les invitamos a disfrutar del sonido más puro, el de un piano. Es el concierto homenaje a Miguel Delibes en el centenario de su nacimiento, interpretado este fin de semana en el Teatro Calderón por Diego Fernández Magdaleno. Con este sonido llegan en un minuto los deportes. Cuídense.